Bienvenidos a este viaje en el tiempo hacia una era remota y misteriosa, el mundo antes del diluvio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida antes de que las aguas cubrieran la tierra? En este video exploraremos cómo vivían las personas en un mundo muy diferente al nuestro, lleno de enigmas, gigantes y civilizaciones perdidas. A lo largo de los próximos minutos, profundizaremos en cómo la Biblia, junto con otras fuentes históricas, describe esta era fascinante. Todo comenzó con la creación. Dios creó a Adán y Eva y los puso en el jardín del Edén, un lugar lleno de belleza y perfección. Sin embargo, la tentación entró en escena cuando Satanás, en forma de serpiente, engañó a Eva para que desobedeciera a Dios. Este acto de desobediencia no solo cambió el curso de la humanidad, sino que también abrió las puertas al pecado en el mundo. A partir de ese momento, el mal comenzó a crecer y la humanidad se alejó de la perfección que Dios había diseñado. Después de la caída de Adán y Eva, la maldad comenzó a expandirse por toda la humanidad. La Biblia nos cuenta cómo Caín mató a su hermano Abel, el primer asesinato de la historia. A medida que las generaciones pasaban, la tierra se llenó de violencia, corrupción y rebelión contra Dios. Las familias se destruían entre sí y la inmoralidad era rampante. El pecado se había convertido en una parte inseparable de la condición humana. Uno de los misterios más intrigantes del mundo antes del diluvio son los Nefilim. La Biblia menciona que estos gigantes eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos seres, de gran estatura y poder, fueron responsables de gran parte de la violencia y la corrupción que se extendió por la tierra. La existencia de los Nefilim ha sido objeto de muchas interpretaciones y teorías, pero lo que está claro es que representaban una amenaza seria para la humanidad. Viendo la corrupción total de la humanidad, Dios decidió que era hora de un nuevo comienzo. Anunció a Noé que enviaría un diluvio para limpiar la tierra de toda la maldad. Noé, un hombre justo en medio de una generación perversa, fue elegido por Dios para construir un arca y salvar a su familia y a un par de cada especie animal. Durante 120 años, Noé predicó el arrepentimiento, pero la humanidad lo ignoró. Noé comenzó a construir el arca de acuerdo con las especificaciones exactas que Dios le había dado. Este no sería un barco ordinario, sino un refugio gigantesco capaz de resistir las aguas del diluvio. Durante décadas, Noé trabajó en el arca, mientras los demás se burlaban de él. Ellos no creen que el juicio estaba por venir, pero Noé, en su fe, siguió adelante. El arca se convirtió en un símbolo de obediencia y salvación. Cuando el arca estuvo finalmente terminada, Dios mandó a Noé que reuniera a los animales. 2 de cada especie, un macho y una hembra, debían entrar en el arca para preservar la vida en la tierra. Fue un momento asombroso. Los animales, obedeciendo a la voluntad de Dios, comenzaron a llegar al arca en pares. Mientras tanto, la gente observaba, pero continuaba en su incredulidad y maldad. Llegó el momento señalado por Dios. Las puertas del arca se cerraron, y las fuentes del gran abismo se abrieron. Las lluvias comenzaron a caer, no como llovizna, sino como torrentes incesantes que pronto cubrieron la tierra. Las personas que se habían burlado de Noé se encontraron ahora atrapadas por el juicio de Dios. Los ríos se desbordaron, los mares se elevaron, y el agua comenzó a cubrir todo, destruyendo todo a su paso. El diluvio no fue un evento común. Las aguas cubrieron las montañas más altas, destruyendo toda vida fuera del arca. Animales, personas, todo lo que tenía aliento en sus narices pereció bajo las aguas. La tierra, que había estado llena de vida y actividad, se transformó en un vasto mar de destrucción. Solo Noé, su familia y los animales que estaban con él en el arca fueron salvados. Durante 150 días, Noé y su familia permanecieron dentro del arca, aislados del mundo exterior,
mientras las aguas cubrían la tierra. Era un momento de espera y fe, confiando en que Dios había puesto su plan en marcha. Fuera del arca todo había sido destruido, pero dentro había esperanza. Cada día que pasaba, Noé miraba al horizonte, esperando que las aguas comenzaran a retroceder. Finalmente, después de meses de espera, Dios envió un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a retroceder. Las fuentes del gran abismo se cerraron y las lluvias cesaron. Día tras día, las aguas bajaban y el arca se asentó sobre los montes de Ararat. Noé sabía que el fin del diluvio estaba cerca, pero aún era paciente, esperando el momento indicado por Dios para salir del arca. Noé soltó un cuervo, pero no encontró lugar donde posarse. Luego soltó una paloma, que volvió con una joya fresca de olivo en su pico. Esta señal fue un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la vida comenzaba a regresar a la tierra. Noé y su familia supieron entonces que las aguas habían retrocedido lo suficiente, y pronto podrían salir del arca para comenzar una nueva era. Después de que las aguas retrocedieran por completo, Dios le dijo a Noé que era hora de salir del arca. Noé, su familia y todos los animales salieron al mundo renovado. Fue un nuevo comienzo para la humanidad y para todas las criaturas que habían sobrevivido al juicio de Dios. La tierra estaba limpia, lista para ser repoblada, y Noé sabía que ahora tenía la responsabilidad de guiar a su familia y establecer una nueva era en la historia de la humanidad. Cuando Noé y su familia salieron del arca, lo primero que hicieron fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios. En respuesta, Dios estableció un pacto con Noé y toda la humanidad, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Como señal de este pacto, Dios puso el arco iris en el cielo, un símbolo eterno de su promesa y misericordia. El arco iris nos recuerda que, aunque el pecado continúa existiendo, Dios siempre ofrecerá una oportunidad de redención. Después del diluvio, Noé y su familia comenzaron a repoblar la tierra. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los padres de las naciones que poblarían el mundo. A partir de ellos, surgieron las civilizaciones que conocemos hoy. Sin embargo, a pesar del nuevo comienzo, el pecado no había sido erradicado por completo. Las nuevas generaciones enfrentaron los mismos desafíos que las anteriores: la tentación de rebelarse contra Dios y seguir sus propios caminos. A pesar de la misericordia de Dios, la humanidad volvió a rebelarse. En lugar de dispersarse y poblar la tierra como Dios había ordenado, las personas se unieron para construir una torre que llegara hasta el cielo. La Torre de Babel era un símbolo del orgullo humano y del deseo de ser como Dios. Pero Dios, viendo su rebelión, confundió sus lenguas y dispersó a los pueblos por toda la tierra, recordándoles que su poder y autoridad eran inigualables. Después de la dispersión de Babel, Dios eligió a un hombre llamado Abraham para establecer un nuevo pacto. A través de Abraham, Dios prometió formar una gran nación que sería bendecida y que sería una luz para el mundo. Este pacto fue una continuación de la promesa de redención que Dios había hecho a Noé, y más tarde se cumpliría a través del pueblo de Israel y, finalmente, en la venida de Jesucristo. Aunque Dios continuó mostrando su misericordia, la humanidad no dejó de pecar. La historia de Caín y Abel se repitió en diferentes formas a lo largo de las generaciones, con la envidia, el orgullo y la rebelión llevando a la violencia y al sufrimiento. Las naciones se enfrentaban entre sí y las personas se alejaban cada vez más de los mandamientos de Dios. Sin embargo, Dios nunca abandonó su plan de redención. En medio del caos y la rebelión, Dios envió a sus profetas para recordar a la humanidad sus promesas y advertirles sobre las consecuencias del pecado. Los profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel fueron voces de esperanza en tiempos oscuros, prediciendo la venida de un Mesías que restauraría el orden y traería la paz. A través de ellos,
Dios continuó guiando a su pueblo hacia la redención. La promesa que Dios hizo a Noé y a Abraham se cumplió finalmente en Jesucristo. Jesús vino al mundo como el Salvador prometido, trayendo consigo la redención para toda la humanidad. A través de su muerte y resurrección, Jesús venció al pecado y ofreció a todos la oportunidad de ser reconciliados con Dios. El arco iris, símbolo del pacto con Noé, encuentra su cumplimiento en la cruz, el símbolo de la redención definitiva. Uno de los grandes temas que recorre toda la Biblia es el concepto del libre albedrío. Desde el jardín del Edén hasta la cruz, Dios ha dado a la humanidad la capacidad de elegir entre el bien y el mal. La historia de Noé nos recuerda que, aunque la humanidad ha fallado una y otra vez, Dios siempre ha ofrecido un camino de redención. El libre albedrío es un don precioso que debemos usar para acercarnos a Dios, pero también es una responsabilidad, ya que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. El arca de Noé es uno de los símbolos más poderosos de la Biblia. Representa la salvación de Dios en medio del juicio, así como Noé y su familia fueron salvados del diluvio entrando en el arca. También nosotros somos invitados a entrar en la salvación a través de Jesucristo. El arca es un refugio, una protección contra el mal que destruye el mundo. La historia del diluvio es un recordatorio de que Dios siempre proporciona un camino para aquellos que confían en Él. Aunque el diluvio fue un acto de juicio, también fue un acto de misericordia. Dios no destruyó a la humanidad por completo, sino que salvó a Noé y su familia para darles una segunda oportunidad. Esto nos muestra el carácter misericordioso de Dios. Aunque somos merecedores de juicio, Él siempre está dispuesto a perdonar y restaurar. La misericordia de Dios es infinita, y siempre podemos recurrir a Él en busca de perdón y una nueva vida. Hoy más que nunca, las lecciones del diluvio son relevantes para nuestra vida. Vivimos en un mundo lleno de corrupción, violencia y pecado, muy similar al mundo antes del diluvio. Pero así como Dios ofreció una salida en los tiempos de Noé, también nos ofrece hoy una oportunidad de salvación. Debemos tomar en serio las advertencias de la Biblia y arrepentirnos de nuestros caminos pecaminosos, buscando vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Así como Dios renovó la tierra después del diluvio, también nos promete una nueva tierra al final de los tiempos. El apóstol Pedro nos recuerda que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más pecado ni dolor. Esta es la esperanza última para los creyentes, que un día viviremos en un mundo completamente restaurado, donde Dios morará con nosotros y seremos su pueblo para siempre. La historia del diluvio no es solo un relato antiguo, sino una llamada personal para cada uno de nosotros. Así como Noé escuchó la voz de Dios y fue salvo, también nosotros debemos estar atentos a su llamada hoy. El arca está abierta para todos los que quieran entrar y la salvación está disponible a través de Jesucristo. Solo necesitamos dar el paso de fe, reconocer nuestro pecado y aceptar la gracia de Dios en nuestras vidas. La historia del diluvio es, en última instancia, una historia de juicio y arrepentimiento, pero también de un nuevo comienzo. Dios no destruyó a la humanidad por completo porque siempre ofrece una nueva oportunidad a quienes se vuelven a Él. Así como Noé y su familia fueron salvados, hoy tenemos la oportunidad de ser salvados a través del arrepentimiento y la fe en Dios. El arrepentimiento no es solo un cambio de comportamiento, sino un cambio profundo de corazón, donde reconocemos nuestra necesidad de Dios y su gracia. El arcoíris que Dios puso en el cielo después del diluvio sigue siendo un símbolo poderoso de esperanza. Nos recuerda que Dios no se ha olvidado de nosotros y que aunque enfrentemos dificultades en la vida, siempre hay una promesa de restauración y renovación. El arcoíris es una señal eterna de que Dios está con nosotros y que siempre habrá una luz al final de la tormenta. Hoy, más que nunca,
Debemos aferrarnos a esa promesa. Así como Noé y su familia tuvieron que entrar en el arca para ser salvados del diluvio, nosotros también estamos llamados a entrar en la salvación que Dios nos ofrece hoy. Jesucristo es nuestra arca, el refugio seguro que nos protege del juicio. Pero depende de cada uno de nosotros decidir si queremos entrar. Este es un llamado personal a la fe, reconocer que necesitamos a Dios y que, a través de Jesús, podemos encontrar la paz, el perdón y la salvación eterna. El diluvio, el arca y el arcoíris no son solo relatos antiguos, son lecciones vivas para nosotros hoy. Nos recuerdan que Dios siempre ofrece una oportunidad para empezar de nuevo, pero también nos advierten sobre la importancia de nuestras elecciones. Hoy tenemos la oportunidad de vivir en la promesa de Dios, de caminar en su gracia y de llevar su luz al mundo. Que cada día sea una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios y para vivir en su propósito eterno.